Chicos, buenas noches. Bien, hoy tenemos que avanzar el tema relacionado al nivel de materialidad o importancia relativa, cuyo material les había dejado en la fotocopiadora la clase anterior. ¿Todos tienen su material, chicos? A ver, respondan. ¿Tienen el material? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. En la pantalla también he reproducido parte de ese material. ¿Pueden apreciarlo? Sí, licenciado. Bien. Vamos a explicar, no sé si va a ser fácil o complicado, pero sin embargo vamos a explicar este primer caso que tenemos acá. Para empezar, diremos que existen diferentes formas de calcular la materialidad o importancia relativa para ser utilizado en una auditoría. Entonces acá tenemos un primer caso que ha sido extraído de un texto que ustedes lo manejan y lo tienen, es denominado en este caso Auditoría, un enfoque integral de Whittington y Kurt Pani. Entonces se ha extraído de ese texto esta tablita para calcular la materialidad. Es posible que hayan trabajado con una tablita similar o quizás no, o directamente con un Benchcraft, que es más sencillo, y eso también está acá, entre todas estas formas, al finalizar la explicación de todos ellos. Porque tienen acá, por ejemplo, acá está con el benchmark, la forma de calcular la materialidad y posiblemente han utilizado este procedimiento en el curso anterior. Entonces, hoy explicaremos esta primera parte. Si no está claro, lo vamos a repetir en nuestra clase presencial. Entonces, vamos a bajar un poco en la hoja de trabajo y tenemos acá a la derecha, y ustedes también lo deben tener, donde dice elementos de los estados financieros. Ahora bien, sabemos que los elementos de los estados financieros están conformados por el total activo, total pasivo, total patrimonio, total ingresos, total gastos y costos, y también es importante la utilidad antes del impuesto o de los impuestos que se van a pagar sobre el mismo. Entonces, a todos ellos, para fines de este tema, los denominamos, y considerando obviamente el nuevo marco conceptual para la preparación de estados financieros, los denominamos elementos de los estados financieros. No está desarrollado un estado financiero en su integridad, solamente se menciona a los elementos del mismo y en forma global, porque lo que nos interesa es cada elemento de los estados financieros con su importe global. Por ejemplo, tenemos el total activo que es igual a 20.520.000. Total pasivo a 8.652.000 y así sucesivamente. Ahora, para fines de calcular la materialidad, nosotros escogemos a uno de estos elementos, cualquiera de ellos, y escogemos uno. Por decirles, en el caso hipotético de que vayamos a escoger el total activo, nos interesa el importe de 20.520.000. Ahora, ese importe lo vamos a situar en esa tablita que tenemos en esa hojita de trabajo. Esta tablita tiene las siguientes columnas. Línea, número. Entonces, cada línea está representada por un número en forma ordenada. El importe del elemento del activo que hemos escogido tendría que estar por encima de todos estos importes
pero no más de estos importes, es decir, debajo de estos importes. Y tendríamos el importe de referencia, el factor para calcular la materialidad y el excedente sobre esta primera línea. Entonces, veamos, si hemos escogido el total activo, y el total activo es 20.520.000, está en la línea 7, entre rango de 10 millones y 30 millones. En ese rango está. Y la tablita nos enseña un importe de referencia. En este caso tenemos el importe de 85.500. Y un factor de cálculo que está con todos sus números decimales, 0,0046 ceros. Y eso significa que el importe que hemos calculado está por encima de 10.000, o sea, de esto. De 20 millones está entre este rango, está por encima de 10 millones. ¿Está claro cómo hemos ubicado, chicos, el importe de referencia en la tablita? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Entonces, para calcular la materialidad, primero escogemos el elemento de los estados financieros y lo ubicamos primero en la tabla. Entonces, si eso está claro, pasamos a la segunda parte del cálculo. Y para el cálculo del margen de significación, materialidad global, si ustedes quieren denominarlo, existe esta fórmula que lo pueden apreciar en la pantalla. Y está también en su copiadito. Entonces, el monto base que hemos escogido de los estados financieros representa a la K, que está acá, y acá está acá. Y ese monto base es de 20.520.000. ¿Está claro? Luego, si vamos a ir bien como ejercicio, podemos calcular para 42 millones, para 45 millones. Estos son a manera de ejemplo. Si es 20 millones, está por encima de 10 millones, que está acá. Si es 40 millones, está por encima de 30 millones, que está acá. Si es, en este caso, 48 millones, está por encima también de acá. Entonces, rangos. Para eso son estos ejemplos. Estos dos son ejemplos. Este es el caso del ejercicio que hemos tomado. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, licenciado. Muy bien. Si ya tenemos idea de K y tenemos idea de A. Y ahora dice D. D es el factor. Este factor que está con varios decimales. Y acá está reflejado el mismo importe. Es decir, sí, el mismo importe, pero con factores, o como factor que está representado con varios decimales y es menor a 1. Y para los ejemplos de la misma manera, está representado así. El importe de referencia, C. C es este caso, esta columna. Es 85.500 y acá tenemos nosotros 85.500. Estos datos reemplazamos en la fórmula y nos va a dar la materialidad calculada, que en este caso es de 133.892. Hagan el cálculo en sus calculadores. ¿Les da ese importe?
Ya pues, chicos. Y ustedes pueden apreciar también acá en la pantalla, en el espacio para las operaciones, está representada la fórmula. Y tiene que darse el importe que se muestra. ¿Está claro? A manera de practicar, calculen para estos ejemplos más que tenemos acá. Ejemplos. Bien, supongo que está claro. Les da los mismos importes, ¿no es así? En este caso, hemos utilizado para la explicación los elementos de los estados financieros que están reflejados acá, más a la derecha. Hemos utilizado el total activo. Acá está. Y hemos identificado cada una de estas variables en esta tablita. Y hemos reemplazado en esta fórmula y nos ha dado el nivel de materialidad global para la auditoría de 133.892. Hasta ahí está claro. Ahora, ustedes a manera de practicar, hagan los cálculos para estos dos importes, para 42.380.000 y para 45.850.000. Para esos hagan los cálculos. Y si estos importes calculados están bien, verifiquen esos dos importes. Este que está donde cursó y este otro. Esa es la práctica. ¿Ves? Realizan ahora mismo en sus calculadoras. Licenciado, sale lo mismo. Entonces, está bien. ¿Está clara esta primera explicación, chicos? Bien. Entonces, veamos, creo que hay alguien que quiere ingresar. Ahora, vamos a pasar a la segunda forma de calcular la materialidad, pero utilizando el procedimiento señalado de la guía de auditoría o en la guía de auditoría elaborado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y entonces, esta sería la segunda forma de calcular. También tienen entre sus copiaditos. Identifíquenlos, por favor. ¿Está entre sus copiados?
¿Está en su copiado, chicos, o no está este caso? ¿En la primera página está o en la última? En la primera debe estar. Ya. El procedimiento es el mismo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo para 12 millones que hemos escogido. Aquí hay otro para 9 millones y acá para 129 millones. Entonces hay que ubicar en la tabla dónde corresponde, a qué fila. No es esto posiblemente lo que está acá marcado, no. Sino ustedes tienen que ubicar estos importes en el rango que corresponde. ¿No? Dice por encima de, no más de. Lo mismo que el anterior, es parecido. El importe de referencia, el factor, el excedente de. Entonces, básicamente, utilizamos una fórmula similar donde hace referencia a las columnas A, B, C y D únicamente. E no entra para nada en la fórmula. Entonces, apliquen la fórmula utilizando esa tablita y eso va a ser como una práctica para la próxima clase. Acá le pondremos otros importitos más, que sea la práctica para la próxima clase. Entonces van a verificar la materialidad. Si estos primero están bien, verifican los tres. Y acá voy a anotar otros importes. Digamos, a ver que sea... ¿Cuánto sería? Ya, le pondremos 2.856.630 para el primer ejercicio. Para el segundo, que sea, a ver, 355 millones 600. Ya, 355.556.000. Ustedes me calculan la materialidad global para estos dos importes utilizando esa tablita, que es del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Aquí está. ¿Está clara la tarea, chicos? Sí, dice. Ya, entonces me calculan. ¿Qué haremos acá? Yo creo que está un poco, tal vez complicado. La próxima clase vamos a repasar nuevamente en nuestra clase presencial. Pero lo vamos a hacer un poco corrido, porque todavía falta explicar esta otra tercera forma. Luego, hay también, en este caso, una cuarta forma, que es un método combinado, que se ha visto en el Colegio de Auditores. Y desde luego tenemos también el benchmark, también se tiene que trabajar con esto. Entonces, para evitar perjudicar a algunas personas que tal vez no han podido acceder a la clase, o tal vez está siendo no muy fácil comprenderlo, vamos a repetir todo esto en la próxima clase. ¿Les parece? Sí, licenciada. Es mejor, ¿no es así? Ser prudentes. Sí, está bien, listo. Por hoy quedamos acá, pero esta tarea que tienen los que han pasado esta clase, elabórenlo. La próxima clase volvemos a explicar. Entonces, esa va a ser su tareita y pueden descansar. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, Leslie. Hasta luego.